estoy haciendo cosas como pelear con ojos vendados, hacer el pino con un dedo, y ponerme a 2 morlacos de 800 kilos a cada brazo y tratar de moverlos. Pero no lo hacía para demostrarlo a la gente, sino a mí mismo, de que el límite físico, que el cuerpo es solo una herramienta, un vehículo, y que la mente y la voluntad es capaz de hacer que ese vehículo consiga cosas extraordinarias. Pero Bruce Lee decía, no pienses más de ti en un solo momento, porque no tienes ni idea del poder que tienen los pensamientos. Porque la mente es poderosa y la confianza es contagiosa. Lo más extraordinario fue sanar el cáncer a mi padre, poniéndole las manos. Y en el libro Despertar de los Dioses explico cómo lo hice y aparece informe médico. Pero en vez de tomar un modo de vida que te sane, te tomas unas pastillas y sigues tomando un modo de vida que te está matando. Al final merece la pena lanzarse, porque cuando te lanzas al vacío, porque escucha tu corazón, te das cuenta que los ángeles te sujetan. Hoy en esta entrevista vamos a hablar de límites, sobre todo de cómo podemos sobrepasar esos límites. Y nadie mejor que el gran, que para mí es grande, Eduardo Lurueña, y lo vais a comprender ahora mismo porque lo llamo grande, porque realmente su trayectoria lo avala, porque pasa los límites desde múltiples perspectivas. Y voy a anticipar un poco solo las cosas que ha hecho porque el currículum es extenso. Es campeón del mundo y de España de Kung Fu. Ha sido seleccionado entre 1 millón de personas para ir al espacio. Ha creado su propia terapia llamada técnica regenerativa, donde él mismo se aplicó, digamos, unas agujas largas de acupuntura para regenerar con una técnica que él mismo desarrolló en base a información que leyó de Tesla, para regenerar una hernia que tenía, y posteriormente ha impartido eso a muchísima gente. Eres maestro de Tai Chi, doctor en acupuntura, diplomado en trabajo social, tienes un par de fines de hacer cosas un poco extravagantes, como he visto que te ponías de pie no sé cuánto tiempo sobre un dedo, y has hecho cine y ahora, bueno, de todo. Y estás haciendo formación y me consta que estás ayudando a muchísima gente, y creo que nadie mejor que tú para hablar de límites y sobre todo de cómo evitar que el miedo nos imponga límites y cómo traspasarlos. Así que muchas gracias por estar aquí, Eduardo. Pues gracias por resumirlo tanto. La verdad es que el tema es grande. Yo me considero humano, un buen ser humano. Voy con la verdad por delante, con el corazón siempre y ya está. Y la cuestión es que estas cosas que parecen sobrehumanas son lo más natural del mundo. Vemos los milagros como algo religioso, algo inalcanzable, pero los milagros no dejan de ser aquellos fenómenos de naturaleza que el ser humano aún no alcanza a comprender. Entonces, estamos en una sociedad donde siempre recibimos información negativa de que esto no se puede, que esto es imposible, y escuchamos más a la lógica que al corazón. Entonces, cuando lo que ha pasado a mí de pequeño, en vez de escuchar a la lógica, escuchar al corazón, porque sabía que había una verdad más allá de lo que nos enseñaban, pues fui recorriendo un camino yo solo, como oveja negra. Fue bastante duro, viajando por el mundo, aprendiendo de muchos maestros, y bueno, fui haciendo cosas como pelear con ojos vendados, hacer el pino con un dedo, ponerme a 2 morlacos de 800 kilos a cada brazo y tratar de moverlos, hacer cosas, pero no lo hacía para demostrarlo a la gente, sino a mí mismo, de que el límite físico, que el cuerpo es solo una herramienta, un vehículo, y que la mente y la voluntad es capaz de hacer que ese vehículo consiga cosas extraordinarias. Lo más extraordinario fue sanar el cáncer a mi padre, poniéndole las manos. En el libro Despertar de los Dioses explico cómo lo hice y aparece informe médico. Y la doctora que llevó el caso de mi padre, que falleció y le trajimos a la vuelta, está en la declaración jurada, que pone que fue lo más extraordinario. Hay algo, según sus palabras, que jamás llegará a comprender. Hubo algo mágico que le ayudó. O el enfermero Fernando Tena, que estaba presente, le dieron la extrema unción, entramos mi hermano y yo, empecé a ponerle las manos, a reanimarle, y volvió a la vida. Y te das cuenta que el universo está ahí para darte la respuesta, para darte todo aquello. Yo había pedido muchas veces una respuesta que había más allá de la vida. Yo he trabajado la meditación, la proyección astral, he trabajado el tema de la energía, toda mi vida buscándolo. Siempre desde el punto también de la ciencia. Estudio muchos científicos, por ejemplo, Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina, que demostró cómo la meditación puede alargar los telómeros y rejuvenecer. Hace poco vi un estudio también de una doctora que pasó a ancianos de 75 años a un pueblo, en el año 79 fue este experimento, a un pueblo de los años 50,
y esos ancianos fueron como rejuveneciendo, sean sus dolores de artrosis y todo. La mente moldea la materia y la realidad, y al final pues te das cuenta de que todos somos parte de esa misma materia, de ese polvo de estrellas. Pero según la ciencia, en su origen todavía solo había información y energía. La energía son átomos, la acción atómica del universo, y la información fue algo que moldeó los primeros átomos en las primeras estrellas. Colapsaron, estallaron esas estrellas, creando nuevas estrellas y nuevos elementos, así hasta llegar a nosotros. Según el Instituto de Arecibo, somos un 97,8% polvo de estrellas, hidrógeno, carbono. Entonces, no solamente a nivel físico somos estrellas, sino a nivel de esa información primigenia, de moldear la realidad, la materia. Entonces, la ciencia, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton ha demostrado cómo lo que comemos, cómo actuamos, lo que pensamos afecta y altera el ADN. Jacques Ben-Veniste demostró, igual que Masaru Emoto, que las emociones afectan al agua, y nosotros somos un 70% agua. Jacques Ben-Veniste es un bioquímico francés que sacó ese estudio en la revista Nature. Y Masaru Emoto igual, ponía un vaso de amor y agua, y dependiendo de amor en un vaso y odio en otro vaso, y uno se quedaba cristalino y puro, el de amor, y el de odio se ponía como oscuro, como tumoral. Entonces somos agua en su mayoría. También como la física cuántica, los principios con el experimento de Thomas Young, que es el experimento de doble rendija. Puso un foco de luz, varios paneles con varios recuadros, y claro, observó que dependiendo quién miraba al foco de luz, ese dibujo cambiaba, se modificaba, demostrando que la mente del ser humano afecta a las partículas de luz. Eso fue los orígenes de la física cuántica. Ahora han pasado siglos, bueno, sí, habrá pasado, esto fue el siglo XIX creo, y sabemos todo lo que ha avanzado la cuántica, de cómo afecta a la mente a nivel físico, es brutal. Por cierto, quería introducir que estamos grabando en este momento, y ya podéis ver seguramente cuando se publique esta entrevista, un curso de física cuántica con María Victoria Fonseca, que es catedrática en física cuántica y que está hablando en la misma línea exactamente de lo que estás diciendo tú. O sea que está clarísimo que la ciencia te está avalando en muchas de las cosas que dices, pero quería también preguntarte, ¿cuál es la gran mentira que nos estamos contando sobre nuestras capacidades? El hecho de pensar que no es posible es un cáncer. Bruce Lee decía, no pienses más de ti en un solo momento, porque no tienes ni idea del poder que tienen los pensamientos. Al final la ciencia se basa en lo que puedes demostrar con los hechos. Hemos hablado del tema de mi padre, y está con informe médico, porque le hicieron un TAC, decían reducción considerable, pero claro, yo cuando le ponía las manos, el tumor se iba reduciendo, ya no sangraba, y le dijeron el TAC, no, se ha reducido, pero eso sigue ahí. Le quitaron 15 centímetros de colon, y en el informe patológico ponía, no hay evidencia de malignidad. Entonces, bueno, ¿para qué lo operáis? Puedo poner el caso de Mercedes, que a su nuera tiene un tumor de 10 centímetros en el estómago, tengo ahí su audio, si queréis escucharlo, y ella no es una gran meditadora, no es una persona que lleva toda su vida haciendo cosas mentales, es un ser humano. Al final lo que nos hace un milagro, porque todos somos iguales, es que tu amor sea más poderoso que tu miedo. Fortalecer el fuego, la llama de tu corazón, tu energía, tu vida. Entonces ella se puso a mandarle energía, yo dije que también le mandaría energía, pero confía en ella, sabía que ella era capaz de hacerlo. Digo, es que tengo mucho miedo porque pienso negativo. Si la amas realmente vas a saber que tu amor la va a sanar más que cualquier cosa. Y se puso a poner la energía, con todo su cariño, con todo su amor. Y el último mensaje, que lo tengo ahí, ponía que lo que quedaba de tumor se había necrosado, era como células muertas o algo, y que no había nada. Que no digo que se va a curar todo, pero bueno, es un buen complemento, que no cuesta nada para una persona que esté sufriendo con quimioterapia o algún tema emocional, que empiece a utilizar la mente. Yo cuando tuve una neumonía que casi me muero, me dijo la doctora que lo mismo, si empeoraba, me tenían que intubar y todo. Y atrás dije, o me muero o tiro para adelante. Me habían despedido, me habían robado tarjeta de crédito, estaba en una situación financiera fatal. Dije, si me muero y pienso negativo, no voy a conseguir nada. La única opción es pensar en positivo. Empecé a meditar, visualizar mi cuerpo, visualizar mis pulmones cómo se limpiaban, con voluntad, todos los días un montón de horas. Y al final me recuperé, me dijeron que lo mismo tenía los pulmones de un anciano. Mentira, volví a competir, incluso peleé con los ojos vendados, desarrollando la energía, la meditación. Viví de lo que más me gustaba hacer, que es dar clases de artes marciales. Empecé a desarrollar todas mis capacidades físicas y mentales. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa y la confianza es contagiosa.
y ya siempre ocurre algo, sí me pienso en positivo. Sé que se va a arreglar todo, porque según las leyes herméticas, porque me guío por las leyes herméticas, hay un principio que es el de vibración y el de ritmo. El de vibración es que depende cómo vibres, atraes unas cosas u otras. Y el de ritmo es que siempre en la vida va a ocurrir altos y bajos. Yo vi en pacientes que había gente que está siempre deprimida. La sociedad nos deprime, nos hunde. Entonces que veía esas personas que estaban triste, muy triste, triste, muy triste. Y ojo, si cambio la mentalidad y estoy siempre feliz, estoy bien, muy bien, bien, muy bien. Son los principios de la naturaleza que va a ocurrir siempre, que la cuántica está demostrando los principios herméticos. Del gran Hermes Trismegisto o del dios Thoth, que es las tablas esmeralda, eran 7 principios de cómo funcionaba el universo. Entonces, haciendo esos conceptos de vibración y de que todo es mente, de todos los principios, el principio del mentalismo, empecé a vibrar positivo y empecé a ocurrir cosas buenas, muy buenas, buenas, muy buenas. Los milagros formaban parte de mi vida. El problema es que yo a las ciudades las llamo cementerios, porque no solamente están hechos de cementos, sino mata el alma. No puedes ir a la naturaleza y sentirte conectado con algo más. Yo cuando voy a la naturaleza siempre veo cosas extraordinarias, contacto con situaciones y siento cosas que siento incluso la tierra latir. Me pongo a meditar, me acuerdo un día rodeado de moscas, respiro suavemente y me da igual que las moscas habían estado oliendo mierda porque era de oveja. Y se ponen aquí, se metían en la boca, ¡ah, qué asco! Me relajé, enfoqué y transmití la calma. Y vi que las moscas habían dejado de molestarme. Abrí los ojos y están todas en el suelo, como dormidas. Me quedé, wow. Y una pregunta. Pero es la voluntad. Es la voluntad. Pero ¿tú crees que las limitaciones están en la mente, están en el cuerpo o están en lo que nos han contado? Porque has mencionado también que el programa de lo que nos han contado, nos han educado, etcétera, ¿dónde ves la limitación? Ambas cosas, es el miedo. El miedo que nos mete la mente, la parte lógica, que nos mete no se puede, no se puede. Pero ¿qué ocurre? La parte lógica, cuando has hecho un milagro, entre comillas, te dice, ya lo has hecho antes. Entonces te vuelves más poderoso todavía. Como ocurrió Mercedes con su nuera, o sea, eso le da una confianza y una fuerza brutal. Veo a mis alumnos que han sido capaces también de romper ladrillos con un dedo, de hacer un montón de locuras, porque me han visto que era yo capaz de hacerlo. Y hablando del miedo, tu experiencia saliendo o preparándote para ir al espacio, tu experiencia combatiendo, ¿qué has aprendido del miedo y qué puedes recomendar a la gente para evitarlo? Yo he dicho que prefiero morir viviendo que estar muerto en vida. Veo amigos que mueren de repente, de aquí quiero mandar un saludo enorme a Chumari Alfaro, que es un gran amigo, defensor de la terapia regenerativa, que ha fallecido hace poquito, y bueno, le quería un montonazo y de aquí le mando a su familia un gran abrazo y que sé que está aquí conmigo acompañándome y dando guerra. Pero lo que he aprendido es que la vida es tan frágil y que cuando vives con miedo, la muerte te busca, porque vas atrayendo ese miedo, esa muerte. Pero cuando vives sin miedo, no tienes miedo a eso, como he comentado, mejor morir viviendo. La muerte te esquiva, porque no la atraes, porque no, digamos es como si la repelieras. Y si he de morir, que esté haciendo algo que me haga feliz. Veo gente que se jubila, con gente con 40, 30, 50 años esperando jubilarse. O sea, está deseando renunciar a su juventud solo por tener una paga o tal, y luego al final se muere, sale a un cárcel y se muere. Viven para otro. No, hay que vivir para uno mismo. Yo por eso mi familia tenía en contra, porque yo tenía claro dónde quería ir. Quería construir mi camino, encontrar algo que ayudara a la gente, ayudara al mundo. Sabía que a través de mis manos puedo ganarme la vida, puedo hacer lo que sea. Y vivo sin miedo y sé que jamás me va a faltar el pan. En cambio, cuando la gente va con miedo, no, es que voy a ganar 1.000 euros a fin de mes. Yo entiendo que tenga miedo, pero viven en trabajos de mierda que los está quitando la vida. Y lo he visto muchos pacientes y los hace enfermar. Y a los que pueden llegar a jubilarse, si llegan a jubilarse, llegan lamentándose de todo lo que podían haber hecho en su vida. Pero un consejo práctico para todos aquellos que están realmente anclados en el miedo, ¿qué crees que podríamos decirles para intentar sobreponerse al miedo? Que empiecen con pequeños pasos, que sean felices, que piensen en aquellos familiares que han fallecido o amigos que están enfermos, que piensen en que cuando se jubilen, la juventud que tienen no van a poder recuperarla. Y aunque se hayan jubilado, que todavía tienen mucha vida por vivir. Que cada uno hay que hacer su locura, lo que sienten en su corazón, lo que querían hacer de que eran pequeños. Mi amigo Fabián me dice, joder, te admiro, porque de pequeño eran muy soñadores, has podido hacer todo lo que querían hacer de pequeño, hacer cosas extraordinarias, hacer lo del cine, pelear por ahí en artes marciales, curar a la gente, ayudarla, o sea, has hecho lo que hacía un superhéroe de cómic. Son muy frikis, por cierto.
Pero es eso, en cambio, tampoco tiene que ser algo extraordinario, sino disfrutar de la gente que amas, de cada pequeña cosa, de un viaje, de una buena comida, de estar con tus padres, de la gente que quieres cada instante. No valoramos nada, estamos preocupados del miedo, del terror a perder lo que tenemos, que no importa, como el trabajo, a tratar de valorar aquello que realmente importa. ¿Has pasado miedo? ¿Lo has utilizado el miedo de alguna He manera? pasado miedo, pero ese miedo me ha fortalecido, porque he sido valiente. Y valor no es no tener miedo. Valor es, aun teniendo miedo, seguir adelante. Por eso hay que encender la llama, que arda la llama, la voluntad, la fuerza que tenemos en nuestro interior. Decir, no, perdón que hable así, por mis cojones, o como digan a una chica, por sus ovarios, voy a tirar para adelante, aunque muera. ¿Y cuándo has sentido tú eso, que de esta o me rompo del todo o salgo fortalecido? Yo me acuerdo, estando en Katmandú, me ocurrió algo, estaba en un periodo complicado de mi vida y necesitaba respuesta. Y supuestamente Nepal, un sitio espiritual, súper guay, y nada, Katmandú era un sitio, si pueden te roban, la vida no vale nada. Yo me acuerdo que cayó un chico muerto en la carretera y la policía pasaba. Le saqué yo, le reanimé, lo volví a la vida y la gente pasaba. Y no, si es lo que ha decidido Buda, tiene esa mentalidad de poner la otra mejilla, de conformarse con las cosas. A mí no me gusta eso de decir, no, las cosas han venido como han venido. No, tiene una chispa divina, somos dioses dentro de nosotros. Entonces podemos modelar la realidad. ¿Por qué quedarme en cruz de brazos ante las injusticias? Dice la gente, no, es que eso no está bien. Mi corazón me dice que no. Y tu camino tiene que ser correcto, cada uno tiene su propio camino. Entonces salvé a esa persona y me sentí bien. ¿Qué de malo sentirse bien por ayudar a otros? Pues tuve la fascinante idea de tomar una sopa allí en Nepal y claro, como allí pues todo está lleno de bichos, de gérmenes, la comida, me acuerdo yo, cruda ahí, todo lleno de moscas. Me acuerdo que pedí una hamburguesa de ternera, de allí la vaca es sagrada y poco más, y me crucifican allí. Y bueno, pues empecé a poner malísimo, empecé a tener fiebre, a salirme sarpullidos por todo el cuerpo, malestar, mareo, y allí no había ni sanidad ni nada. Y digo, claro, no tengo fuerza ni para ir al aeropuerto, coger un billete y volver. Entonces, estaba al lado del templo de los monos y dije, voy a meditar. O me muero o me curo. Entonces ya tenía la experiencia de la neumonía, empecé a visualizar todo mi cuerpo, una luz dorada y cómo se limpiaba, cómo me nutría de energía, cómo cada parte de mi cuerpo se curaba, los riñones, el hígado, el bazo, los huesos. Y a las 3 horas empecé a sentirme un poquito mejor. Y eso empezó a darme fuerza. Ni comí ni bebí nada, solo meditando. A las 24 horas me había curado. No tenía ni hambre, era como si me hubiera alimentado del prana, de esa energía del universo. ¿Qué ocurre? Que la gente tira la toalla, no tiene esa fuerza de voluntad de decir, o lo hago o me muero, pero no hay punto intermedio. Igual, a la hora de producir una película, o lo hago o me muero, no voy a quedarme a medias. Cuando terminé, curiosamente, me sentía genial, súper sano, súper fuerte, y empecé a sentir esa voz interior, la que me guió para hacer la terapia regenerativa, para pincharme en los discos, en la médula. Pues empecé a sentirme como esa voz interior, y me decía, porque yo como estaba en la cima del mundo, muy cerca del Himalaya, y me sentía conectado con una conciencia superior, y esa conciencia superior me decía, ve al templo de los monos y entrenas gratis, para demostrarte de que vas por el camino correcto. Digo, me estoy volviendo loco, por Dios, me estoy volviendo loco. Y esto lo juro por mi vida, que me muero ahora mismo si estoy mintiendo. Entonces dije, claro, en el templo de los monos hay un tío con pistola, no es gente a cualquiera, y ¿cómo voy a entrar gratis ahí? Es una locura. Pues fui para allá y según iba subiendo la escalera, iba unos australianos detrás de mí. Y me estoy diciendo, me estoy volviendo loco. Y esa voz me decía, no, confía en mí. Sigo subiendo. Y cuando llego arriba, está el tío con la pistola. Y digo, bueno, pues ya que porque el templo de los monos está en la cima de una montaña. Bueno, pues ya que he llegado arriba, pues voy a pagar la entrada. A ver, me he vuelto loco. Ya está, es lo que hay. Pongo el dinero y de repente empiezan los australianos atrás a protestar, que es un edificio de la UNESCO, de la ONU, de la UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad, que a partir de las 7 de la tarde hay que dar gratis. ¡Hostia, es verdad! ¡Oh! Y dice el tío con la pistola, no, aquí no entra nadie sin pagar. Y me quedé, pues cojo el billete, pumba, vale, es cierto, no hacía falta pagar, pero al final no he entrado, no sé, no entré muy loco, pero sí medio loco. Entonces voy bajando, yo decepcionado, pum, y me dice esa voz, mira a tu izquierda. Y a la izquierda, de mitad de esas escaleras que bajaban, había una especie como de parque,
entra al parque. Cuando entra al parque y miro a la izquierda y había como unos setos y como un poquito de tierra debajo del seto. Abre el seto y entra, abre el seto, entra y hay un camino. Sigue el camino de tierra, sigo el camino de tierra, pum, 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 pum. ¿Pero a ver una voz interior o cómo? Sí, sí, sí. Y llego y, o la voz de mi corazón, o yo superior, no sé. No he vuelto a escucharlo con tanta fuerza desde entonces, aunque sí a veces, en muchas ocasiones. Entro por detrás del templo de los monos, la entrada trasera, gratis. Y entro, y oh, madre mía, había entrado sin tener que pagar y dejándome guiar, como diciendo, déjate escuchar por tu corazón. Tal vez era la voz de mi corazón, no te sabría decir. Y muchas veces cuando me siento mal, es lo que digo yo, la gente toma antidepresivos, no cambia su modo de vida, ahora todo el mundo con tiroides. La tiroides viene por el estrés, pero en vez de tomar un modo de vida que te sane, te tomas unas pastillas y sigues tomando un modo de vida que te está matando. Relaciones tóxicas, trabajos tóxicos, al final merece la pena lanzarse, porque cuando te lanzas al vacío, porque escucha tu corazón, te das cuenta que los ángeles te sujetan. Y muchas veces me miro a la naturaleza cuando estoy fatal, miro al cielo, a las estrellas y entran las respuestas solas. Entonces, ¿qué ocurre? Si estoy en el cemento, en la ciudad, en situaciones tóxicas, todo el día de televisión viendo, excepto televisión consciente, que escuchas cosas chulas, cosas negativas. La gente se ciega con el cotilleo, con el fútbol, en vez de ser los protagonistas de su propia vida. Simplemente salte por la noche bajo las estrellas y verás que ahí está la solución. Pero nace de la voluntad, de ser un guerrero. Muchos nos han vendido, buenas vibraciones, amor, todo muy bien, pero a veces para defender lo tuyo tienes que luchar. Y no vale con poner otra mejilla, sino plantarte, decir, hasta aquí, voy a luchar, voy a apretar los dientes y luchar por lo que uno quiere. Cuando estaba salvando a mi padre, o Mercedes a su nuera, 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde, a veces duro, te falleces, te cansas, piensas en tu padre, no, voy a salvarle, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Nace la voluntad, de una llama en nuestro interior, tiene que hacerla arder. Nada dejarnos llevar como una pluma por el viento, sino surcamos los cielos como un dragón. Muy bonito. Pues una cosa, como sabes, tenemos una serie de televisión consciente que se llama Transformación y que está contando y narrando historias de gente pues, que lo ha pasado realmente mal, que ha tenido historias pues, muy difíciles, pero que han salido reforzados con más conciencia en base a unos aprendizajes que ellos han tenido y que han podido potenciar su vida, incluso superarla después. Sí. Y queremos que eso sea, digamos, una norma para todo el mundo. Y entonces nos gustaría que participes, ya me has dicho que encantado también de aparecer ahí, pero me gustaría preguntarte en base a eso, ¿qué crees que es lo que obliga a las personas a transformarse? ¿Por qué crees que llega un momento en el que de verdad dan el paso y empieza esa transformación? Yo creo que muchas veces son los golpes de la vida. Hay gente que con un golpe de la vida se hunde, pero si tú... El problema es que nos han quitado la espiritualidad de la vida. Sin espiritualidad no seremos felices nunca, es una vida vacía, notamos que falta algo. Espiritualidad no me refiero a religión, sino a sentir que la Tierra está viva, que estamos todos conectados con las estrellas, con el universo, que formamos parte de un plan cósmico, de algo más grande. Entonces, cuando te das cuenta, como dice el refrán, hacemos lo que podemos hasta que nuestro destino nos sea revelado. Cuando mata la espiritualidad en ti, cuando te llevas un golpe en la vida, no eres consciente del salto que puedes pegar, lo ves como una oportunidad. ¿Y si en una crisis seria crees que es más difícil transformarse? No, hay gente, yo creo que de todo el mundo, yin y yang. Hay gente que lo tiene de corazón porque sabía que había nacido para ello, pero para la gente más escéptica, me refiero a ello, un golpe de la vida es un empujón del universo para decirte despierta. Y al final yo sé que acaba despertando. Mi padre ha tenido que morir para ser una persona espiritual. Y antes era agnóstico, no creía en nada. Y tuvo una experiencia en el más allá, una ECM. Y ella no tiene miedo a la muerte ni nada. Y él hasta me da consejos espirituales. ¿Cómo la vida te sorprende? Entonces, al final yo creo que todo es lo mismo, porque son distintas experiencias, pero la misma lección contada con distintas palabras. Esto de que todas las personas que participan en el programa, al final es el mismo mensaje, pero con distintas palabras. Significa que no estamos equivocados, que es un mensaje universal, cósmico, que nos une a todos. Y una pregunta, ¿cómo distinguir cuando es una transformación real y cuando es un espejismo, que evidentemente los hay también? Cuando ves que forma parte ya de cada parte de tu vida, cuando ves que haces cosas que antes no harías, joder, antes yo hubiera hecho esto, antes yo hubiera hecho lo otro, y ves que notas paz.
Yo creo que eso, cuando notas paz dentro, porque aunque eres feliz, no tienes paz, pero también la paz va relacionada con la felicidad. Digo, tienes una felicidad falsa, en objetivo estás siempre comparándote con los demás, es algo más superficial, pero cuando eres feliz, hallas la paz. Y la felicidad viene cuando dices, ha merecido la pena luchar por esto, ha merecido la pena hacer lo correcto, ha merecido la pena mantenerte en pie cuando todos se han rendido. Y es cuando dices, guay, qué bien sienta. Sí. ¿Y qué resistencias, porque tú haces terapia a un montón de gente y les ayudas y les enseñas, qué resistencias encuentras en general en la gente que les impiden cambiar? Yo he habido, por ejemplo, un curso que di en Valencia con un montón de médicos, nos tiramos 3 días debatiendo. A partir del 4.º día, ellos cambiaron de opinión y empezaron a dejarse tratar, después trajeron a sus pacientes y después a sus familiares. O sea, simplemente, yo creo que la resistencia muchas veces tratar de convencer por la fuerza. Yo creo que lo que tenemos que hacer es plantar una semilla. Plantamos una semilla, una duda. Oye, con toda la lógica, ¿qué ocurre si pasa esto? Según la ciencia hay estos experimentos, ¿qué piensas de ello? Bueno, pero sea por esto, dice, tú piénsalo de otra manera. Y luego pasan años, semanas o meses y esa semilla empieza a germinar. Te empieza a generar dudas. Esas dudas hacen que tú recorras tu camino. El problema es que no podemos recorrer el camino de los demás. Y la resistencia viene por tratar de imponer ese camino. Entonces, cuando tú plantas una semilla, simplemente dejar que el universo, el destino, guíe a esa persona para ese despertar. O sea, crees muchísimo en el condicionamiento, en la epigenética y en que pensamientos pueden ayudar a sanar. Como... Claro. Y cuando dices algo con el corazón, sin duda, a la persona ya le genera una pequeña controversia dentro. Entonces, sé que tarde o temprano la vida le lleva a ese despertar, si es su destino. Hay gente que no. Hay gente, yo he conocido a Yin y Yang, gente malvada o gente que lo mismo no está destinado a aprender esta vida a ese despertar. Pero por regla general yo creo que todo el mundo tiende a ese conocimiento, a ese... Los que son almas más avanzadas, pues al final, aunque tengan sus pensamientos llenos de imbuidos de emociones negativas y de información negativa, acaban despertando, acaban floreciendo. Solo hay que darle el tiempo. ¿Y qué señales encuentras en la gente que ves que empieza a perder vitalidad, que necesita un cambio? ¿Cómo se disparan esos indicadores en tu percepción? Se ve por la mirada. Cuando la mirada está triste, cuando la mirada está perdida. Sabes que yo ahora mismo en la película con una persona veía la mirada que estaba triste, que faltaba algo, que... Entonces te das cuenta que había algo que en su corazón que tenía que sanar. Entonces muchas veces no puedo ayudar a todo el mundo, pero no sé, yo no guardo rencor a las personas cuando tienen ese dolor dentro. Entonces a las que se dejan ayudar, pues genial, a las que no, pues simplemente mostrarles mi apoyo, mi cariño, que siempre pueden contar conmigo, pero se ve en la mirada se ve, es que no te engaña, la vibración, la energía, ahí ves la verdad. O sea, para ti el indicador clave es la mirada, ya transmite un montón de información. Sí. Muy bien. ¿Y qué dices del cuerpo? ¿El cuerpo crees que es un receptor del entorno, de historias no resueltas, emociones que se quedan ahí? ¿Cómo trabajas el cuerpo? ¿Cuál es tu posición en esto? Bien, Masaru Emoto hizo un experimento, lo he comentado, con el vaso de agua. Puso amor y música clásica en uno y en otro vaso de agua puso odio y el concepto de Hitler. Al cabo de unas semanas se congeló, se pasó el microscopio y se pudo ver que el de la buena de vibraciones era una forma armónica, una estrella, y el otro era como forma tumoral, muy oscuro. Eso lo hemos hecho al final la ciencia se basa en lo palpable empíricamente. Hay gente que dice que eso no es ciencia. Yo lo he hecho con agua y arroz y en la mala vibración se oscurece y de la buena se pone cristalino. Incluso con niños. Pero fíjate lo poderosa que es la mente. Los niños en Soluna, lo hice con Adrián, pues decía, escribir el vaso de agua incluso con una moneda de cobre y agua, pues agua con arroz. Decir cosas bonitas a los niños. Y decían cosas cursi. ¿Qué cursi? Te quiero, hola, te amo. De esa manera. Y el de las malas vibraciones, decir cosas malas a este. Decía, caca, pedo, culo, pi. Todos riéndose que no veas. En un día, en 24 horas, pues solo el poder de un niño de materializar. El de las malas vibraciones estaba cristalino y el de las buenas estaba oscuro. ¿Qué ocurre? Muchas veces dicen, no me sale el experimento. ¿Por qué? Porque está todo el día mirando, está el vaso de agua igual, está el vaso de agua igual. Por la tarde, está el vaso de agua igual. ¿Qué información estoy dando? Que el vaso de agua va a estar igual. Entonces tú lo haces, te encierras y al mes abres. Pero estás hablando de la vibración más que otra cosa, ¿no? Pero ahí lo que digo yo, el vaso de agua es un
recipiente como el cuerpo. Entonces, el cuerpo obedece a mi vibración. Esto es de que si yo estoy lleno de buenas vibraciones, de buen rollo, de superación, de estar en esa vibración alta, mi cuerpo se va a reflejar esa juventud, esa fuerza, esa vida. Esa es mi posición de cómo lo enfoco. Entonces, no dejar que la mala vibración me hunda. Soy un guerrero y todos somos guerreros de luz. Transformo lo malo en positivo. Si tengo que enfrentarme a alguien, lo hago. Pero si tú no te enfrentas a alguien, te queda la frustración dentro. En el sentido, alguien que te ha ido a hacer daño, tienes que hacerle frente. Pero si no, nos guardamos traumas, nos guardamos miedo, nos guardamos inseguridades, porque nos han hecho creer que ser bueno es ser un mártir. Y no. A veces hay que luchar por quienes queremos, por nuestros sueños, por nuestras metas. Y no tenemos que hacer daño a nadie, solo estamos protegiendo nuestro corazón. Y los maestros, que me imagino que habrás tenido buenos maestros, ¿qué rol crees que juegan en Cada maestro la vida? me ha enseñado mucho. Hay maestros en artes marciales mejores que yo, no tan buenos como yo, todos me han enseñado. Maestros de energía como Goyo, que he aprendido, ¡pum! Hasta con Chumari aprendí mucho del tema de las emociones. Después tengo maestros que son, como decía Buda, cuando tres caminan conmigo no es mi maestro. En amigos, en compañeros, me dan consejos que me llenan. En familiares, en tu pareja, te dan muchos consejos más sabios un desconocido que un maestro, porque al final, como he comentado, todos somos dioses, tenemos esa maestría en nuestro corazón. Entonces, cuando alguien habla con el corazón, te está enseñando. ¿Pero crees que hay algo intrínseco en la figura humana del maestro? ¿Crees que con la Yo creo que el información... maestro tiene que ser un guía. El problema es que ahora veo mucho el maestro como si fuera un dios, una secta que hay que seguir. Yo digo a mis alumnos, siempre lo llamo compañero, y hay gente que confunde compañero con decir, no, si más compañero es que soy más maestro que él, es que como para alimentar su ego. Digo compañero porque seguimos el mismo camino y tiene potencialidades muy buenas, o lo mismo potencialidades en unas mejores, en otras no tan buenas. Yo busco que si hay que seguir a alguien, sea tu propio corazón, punto. No hay que seguir a una persona. Te quedas con lo bueno que hayas aprendido de una persona y con lo que no debes hacer. Porque tú has sido más autodidacta, o sea, has tenido buenos maestros, por supuesto, buenos maestros, pero casi sido todo has mi corazón. Yo iba a hecho... ciegas muchas veces y seguía mi corazón. Pero claro, vencía ese miedo. Yo cuando estuve en NASA tenía mucho miedo a la centrifugadora o a los aviones de combate. Con la Space Academy estábamos ahí y había días que creía que me iba a dar un ictus o algo, o que iba a pasar miedo. Tuve un aterrizaje de emergencia porque uno de los motores se estropeó. Entonces dice, hostia, aquí no lo supero, pero decía, si hay que morir, que sea intentándolo, escuchando mi corazón, diciendo, todo va a ir bien, todo va a ir bien. El gran maestro está en nuestro corazón. Después te guías, y un auténtico maestro no te va a decir, sígueme, te va a mostrar un camino, o varios caminos, y te va a decir, recorre el que tú creas correcto. ¿Pero hay alguna persona que realmente creas que te ha generado un punto de inflexión en tu vida, que de verdad digas, uy, esta persona realmente me ha ayudado? Mi abuelo Edu. Mi abuelo Eduardo me ayudó a ser libre, a ser un camino, a ser como soy. Y después tengo eso, José Luis Rodrigo me ayudó a ser fuerte. O sea, era de los Geo, maestro subcampeón del mundo, muy duro. Nosotros hemos competido en Sanda. Sanda es como el kickboxing chino, que es bastante duro, y él me dio una caña que no veas a superarme. Me rompí la mano, me decía, sigue golpeando el saco con la mano rota. Me ha destrozado el cuerpo. Me ha llegado mi cuerpo al límite para darme cuenta que mi mente hace que mi cuerpo obedezca. Después tengo a Tito Ciriaco, me enseñó sobre el tema de la mente, la energía, la meditación. Goyo también me ayudó muchísimo a sanar con las manos. He tenido el maestro G o Joseph Miller. Joseph Miller tiene un corazón brutal, me enseñó sobre la técnica, sobre un montón de cosas. Aprendo mucho con Rafa y Diego de MMA en San Sebastián, que tengo muchos maestros. Pero cuando tengo algún problema bien gordo, el maestro que hay que escuchar es el corazón. Y si no puedo escuchar por ese problema del corazón, simplemente coge un amigo que te hable con el alma, con ese corazón. Y te va a decir el correcto. A mí hace poco estaba en un dilema sobre mi vida y la persona más que menos te esperaba me dio un consejo. Claro, resonó conmigo y dijo, joder, estoy buscando. Yo pedí que un maestro me guiara y una persona me lo dijo de una manera y me dije, joder, es verdad. Cuando haga esto, esos problemas se desaparecen. Porque tú has conseguido cosas que parecen a priori completamente increíbles, o sea, que estaban casi fuera de los límites de lo posible. Por ejemplo, eso que dices del Guinness, de estar sobre un dedo, dices, es prácticamente imposible. Yo creo que están fuera del alcance de la mayoría. Pero claro, no todo se puede. Entonces, para ti, ¿dónde está lo real y dónde está la fantasía
A ver, ¿Cómo se mezcla? ¿Dónde está la barrera de eso? ahí está, el problema era el principio. Cuando quería hacer, me acuerdo que vi en el Mundial de 2005 a un chino haciendo el pino con un dedo, ahí apoyado un palo, y dije al maestro, oye, que esto quiero hacerlo, ¿soy capaz de hacerlo? Y me decía, no. Y yo, ¿por qué? Porque él es chino, está en un templo. Y yo, joder, si yo entreno más o incluso más horas que él, entreno 7 horas al día, y joder, tengo la misma voluntad, un mismo corazón, ¿por qué no puedo hacerlo? Solo hace falta que una persona me diga que no, que algo es imposible, para intentar hacerlo. Me tiré 10 años para conseguirlo. Pero es que lo conseguí, vi que mi alumno al verme hacerlo lo hacían en 6 meses, en un año. Entonces, esa experiencia me dijo de que no había nada imposible. El tema de rejuvenecer, de sanar un cáncer con la mano, que yo cuando mi padre era más, decir, o le hago eso, o si no, con quimioterapia, con tratamientos de O cirugía. sea, no tienes duda, no ves límites Claro, realmente. podía haberle curado eso, pero dije, hay casos en los que no se cura. Dice, o lo hago yo, no lo va a curar nadie. Entonces, como he dicho, o lo hago o me muero. Y como lo he ido consiguiendo, la confianza es contagiosa. Y veo que yo he tomado el camino más duro, tirarme años para conocer mi cuerpo y esos límites. Cuando la gente ve que es capaz, como Mercedes, que ha sanado a su nuera en apenas 2 meses, sin una preparación ni entrenamiento previo, te das cuenta de que el ser humano tiene un poder ilimitado y que yo soy el más torpe del mundo porque tardo más que ellos en hacerlo. Pero abrir el camino, ir a ciegas, y me gusta ir a ciegas. Yo me acuerdo en un trabajo que cuidaba a chicos con síndrome de Down y por la noche tenía que estar de guardia, me hice 500 flexiones con un solo dedo, ya que con los dedos destrozados. Aprovechaba para romper ese límite. Mira, he hecho lo que creía que era imposible. Voy a intentarlo. Y aunque pensaba que era imposible, seguía adelante. Y los días que pensaba que no podía, paraba. Paraba, relajaba, desconectaba, me iba al campo, me ponía una película, y al final, cuando fui a lo del cine, estuve en 2010 en Estados Unidos, durante 2008, 2009, 2010, 2011, yendo a Austin, a Texas. No solamente competir en artes marciales, sino aprender a actuar. Estuve con el equipo que trabajó con Robert Rodríguez en Sin City, aprendiendo con Fighting Stance Association, y ahí pues no triunfé. Después lo intenté en cursos de actuación que hice en Madrid, hice en Barcelona, y fui aprendiendo y no triunfé, pero después ya al final, ya toda esa experiencia me sirvió para lanzarme a producir mi propia película, y lo he conseguido hacer, por muy difícil que haya sido, y sé que siempre me pondré en pie, lo intentaré y lo conseguiré, que al final una cosa trae a la otra. A la pintura, he ganado certámenes internacionales de pintura, he sido finalista, he ganado con el tema de la pintura, el arte, de la música, igual, siempre me ha gustado el tema de la música. La vida es para soñarla, para vivirla, pero veo que la gente se acobarta a sí misma por el miedo, y al final, como te he dicho, una vez que consigues dar el primer paso, los demás pasos llegan solos. O sea, que ni visualizas los límites, simplemente Lo siento con el alma. sientes dónde tienes que ir y hacia allá vas y no das opción a otros pensamientos directamente, ¿no? Directamente. Y si me caigo, me pongo en pie. O si fallo, como puedo fallar como todo el mundo, ese día paro, descanso, desconecto. Y me gusta hacer un ejercicio de meditación muy, muy bueno todos los días antes de dormir, cada día de mi vida. 5 minutos. Platón decía a sus discípulos, ¿con qué nutres tu cuerpo? Con ejercicio, con respiración, con alimentación. Y después decía a sus alumnos, ¿con qué nutres tu mente? La mente se nutre de cosas negativas cuando estamos en la ciudad, de mensajes negativos, tóxicos, de amigos, familiares, pero tienes que limpiarlo y nutrirte de pensamientos positivos. Yo lo llamo reprogramación neurolingüística, aunque pueda llamarlo de otra manera. Después de aprender meditaciones, muchos tipos de meditaciones por todo el mundo, aprendí una muy rápida, que es 1 minuto, 2 minutos, inspirando, llenando el vientre, manteniendo y exhalando por la boca. Así suave. Inspiro por la nariz, mantengo para que se intercambie el oxígeno y CO2 y suelto por la boca para expulsar más CO2. Así estoy durante 1 o 2 minutos. Enseguida me relajo y veo los pensamientos de fuera. Después observo aquello que me preocupa. Veo cosas buenas, malas, y eso va subiendo a la parte consciente para que haya una catarsis y una curación. La psicología entiende la curación o la aceptación a través de la catarsis. Pero después, cuando llevo un par de minutos observando los pensamientos, los transformo en soluciones, en cosas positivas, en sueños, en ilusiones, en curarme la rodilla, en curar a alguien a distancia, en conseguir pues, ir al espacio, hablar con quien sea, viajar por las nubes, hacer una proyección astral y salirte fuera de tu cuerpo, en hacer algo que va moldeando la realidad. Y cuando acabes dices, bueno, he soñado, pero lo he disfrutado, me he relajado.
pero te das cuenta que empieza a imbuirte una suerte, algo que te rodea, como si una buena suerte que te acompaña. Empiezas a ver que empieza a través de la meditación a desarrollar ambos hemisferios cerebrales, el lógico o intuitivo, el pragmático y el emocional, el espiritual. Y cuando se une, obras milagros, te das cuenta la infinidad de caminos hacia tu destino y que es un camino sin fin. Empiezas a traer cosas, a decir, oye, yo visualicé que le dolía menos la rodilla a mi amigo que está en Guatemala y le empezó a doler menos, qué casualidad. Y empieza a ver que no existe la casualidad. Haces esto todos los días de tu vida y te cambia, porque el límite es la imaginación, pero la imaginación no tiene límites. Todos los días, 1 o 2 minutos, yo digo antes de dormir que es cuando el cerebro está muy sugestionable, pero se puede hacer a cualquier hora. Inspirar suavemente, mantener y exhalar, 1 o 2 minutos, observar los pensamientos que me preocupan y después ocuparme en cosas positivas, en cosas, incluso mañana tengo una comida con mis seres queridos, pues, wow, pues genial, o notar la energía, ese bioelectromagnetismo. A ver, hablamos de la energía como gente que se flipa, y no. Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, demostró que tenemos un campo se llama bioelectromagnetismo, esa energía. El doctor Kobayashi en Japón hizo un experimento en una cámara oscura, o sea, una habitación oscura, cogió una cámara de vídeo, la enfrió para aumentar la sensibilidad y vio que todo ser humano tiene un borde luminoso, que es lo que veía yo cuando era pequeño, veía como un borde luminoso. Entonces, muchas veces trato de sentir esa energía física, como la televisión antigua, a veces se junta, a veces se separa, y cuando voy a sanar a alguien, veo esa energía física y le doy una información positiva. Cuando lo hago a distancia es como si me acuerdo de mi padre cuando estaba en la UCI con un montón de fístulas en el colon, como si metiera la mano y sentía esa vibración, esa energía, y como si estuviera tocando físicamente su intestino, y al día siguiente esas heridas se iban cerrando. Entonces puedes aplicarlo para tus sueños, para tus metas. Ahora con lo de la película, ¡pum! Es mi gran sueño, el cine, pues lo hago porque las películas inspiran igual que me inspiraron a mí. No lo hago para llegar y decir, tengo fama, tengo dinero, sino porque sé que hay muchas películas que me han inspirado a luchar. Yo creo que estas películas inspiran a los jóvenes, a la gente que está triste, a que luchen por sus sueños, a que tengan ese mensaje más profundo. Entonces... Y una pregunta, Eduardo, yendo a lo práctico. Tú imagínate estas personas que nos están viendo y que, bueno, que les resuena todo lo que estás diciendo, pero hay veces que dices, bajarlo a su nivel... ¿Por dónde empezarías? ¿Empezarías por la parte del cuerpo, por los pensamientos, por lo físico, por la naturaleza? A ver, lo primero que hay que decir, que el sueño muchas veces es un gran sueño, ir al cine. Es un gran sueño lo de curar, es un gran sueño escribir libros, lo que sea. Pero muchas veces hacer lo que te hace feliz. No tengo que hacer el pino con un dedo. Todo lo contrario. Tengo un sueño de ser cinturón negro de un arte marcial. Tengo un sueño de ser un gran cocinero. O de irme de vacaciones con mis seres queridos. Las cosas muchas veces más humildes son las cosas que nos hacen más felices. Entonces, hablo de eso porque lo más extraordinario llama la atención. Pero simplemente eso. Quiero que mi madre tenga angustia, voy a darle un poco de energía y vibración para que esa angustia se le vaya. O con las pequeñas cosas que nos da la vida es con lo que nos hace felices. Pero ¿qué nos quita esa felicidad? Amistades tóxicas, relaciones tóxicas, trabajos tóxicos. Esto es como el yoga, entonces, llamas, niyamas, pranayamas, empezar por las conductas, claro. Pero después por el entorno. Llega un momento que te coges el valor de dar el paso. Oye, siempre he querido ser cocinero. Yo tengo un amigo, Pachi, que estaba trabajando en un trabajo que nos hacía muy feliz. Pero él se hizo un curso de chef, le llamaron para hacer práctica en un restaurante y súper feliz. Está haciendo de chef, su sueño, con ese pequeño salto. Estaba compaginando un trabajo con el otro y al final pudo cambiar de trabajo. Con eso ya es feliz, no tiene que hacer el pino con el meñique ni hacer cosas, cambiar el mundo. O sea que cada persona tiene su fórmula y su estructura y no hay recetas. Claro, no hay receta. Lo que le hace, ¿qué te hace feliz esto? O volverme a llevar bien con mi hermano, o llevarme bien con un ser querido, o retomar una relación perdida, o veo mucha gente, muchos padres que discuten con sus hijos y dicen, oye, al final restaurar esa relación, que al final es que no hay límites para lo que queramos hacer y solo nosotros sabemos qué nos hace felices. ¿Y una idea que resuma lo que de verdad crees que puede transformar a las personas de verdad? ¿Tienes alguna idea que te venga y que digas, vamos a empezar por aquí? Vamos a empezar por escuchar lo que nos hace felices, lo que nos hace más miedo hacer.
Muchos dicen, no, es que eso me gustaría hacerlo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Me da miedo. Si te da miedo escuchar el miedo, es porque es lo correcto, porque es algo que te importa. Yo creo que el miedo es bueno, hay que estar... En equilibrio todo es bueno, pero claro, cuando el miedo, como he dicho, el amor es más fuerte que el miedo, pero si elimina el miedo por completo, no eres capaz de identificar qué te importa, qué no te importa, qué te da miedo, qué valora. Entonces, yo creo que escuchar tu sueño o aquello que te hace feliz, y si te da miedo, lánzate, porque significa que te importa, significa que si fallas te va a importar, te va a afectar, porque cuando fallas y caes, aprendes del fallo y sigues adelante, pero si haces algo que no te importa, no te da ese temor, fallas, caes y otra cosa. Entonces, escuchar al miedo también. Porque el miedo tiene una función. ¿Qué función crees que tiene el miedo? Tiene de advertirte, no solamente que algo puede salir mal, sino de que si si no consigues aquello que quieres en la vida y sale mal, te va a afectar. Entonces, si te afecta, es porque te importa. Si no te afecta, es que no te importa. Estás tomando un camino en tu vida que te está matando. Si dices, yo quiero hacer esto, escucha tu miedo. Si te da miedo, esto lo tengo que hacer. Y ya ni lo que se me acuerdo para el Mundial 2011 en Ucrania, tenía un miedo brutal para ir a competir allí. Y al final llegó, venga, tengo miedo, ni lo veo. Firmé, compré el billete de avión y fui allí a pelear a Kiev. Entonces al final todo salió bien y al final me di cuenta que me hizo la pena, solo porque tenía miedo. Porque al final hay un refrán que dice, el miedo llamó a la puerta, el valor abrió y vio que detrás no había nadie. El miedo te ayuda a superar la ansiedad, la agorafobia, el miedo, el temor al fracaso, todo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el valor es seguir adelante a pesar del miedo. Si algo no te importa es que te da igual. Te hace contraste. Entonces, hablar con uno mismo, decir, ¿qué te importa en la vida? ¿Merece la pena arriesgar? Como decía mi maestra ante cada campeonato, ¿merece la pena arriesgarse, pasar por el sufrimiento? Porque nos hacía pasar un infierno. Por ese infierno para poder ser campeón, ¿merece la pena? Y digo, sí, pues adelante. Y tú imagínate que nos está escuchando, que es el caso, una persona que está con energía estancada, que está sin rumbo, que no sabe por dónde salir. ¿Qué le dirías? Que la muerte es un suspiro, la vida es un suspiro, que la muerte, al final todos seremos polvo de estrella, y que cuando pasen tus días diga, me siento orgulloso porque lo hice, porque lo intenté. Aquí en el mundo de artes marciales la gente va en plan, soy campeón, lo que he ganado, pero no sabe las veces que ha perdido. Yo me siento tan orgulloso de un luchador, gane o pierda, porque tiene el valor de entrar en un ring, en una jaula. Entonces, como los antiguos vikingos, vamos a ir con valor al Valhalla y ya está. Sacar ese alma de guerrero, no dormir ese espíritu, porque es que nos han dormido ese espíritu. No lo intentes, no luches. Yo he escuchado todo el día de mi familia, de todo el mundo, no lo hagas, va a ir mal, no hagas, no ir mal. Y yo soy un cabezón, hago lo contrario. Y al final, la vida, la experiencia me ha dado la razón. Porque si no hubiera seguido su camino, yo hubiera enfermado, hubiera tenido un cáncer. A nivel emocional, hubiera tenido una frustración tan grande. Entonces, ¿qué ocurre? Tú piensas que cuando llegue el momento vas a tener una gran frustración. Tú piensas en aquello que has podido hacer en tu vida. Tienes 20 años, ¿qué podrías haber hecho con 15? Tienes 30, ¿qué podrías haber hecho con 15? Es eterno. Nunca somos eternos. Nunca es demasiado tarde para hacer, ni demasiado pronto para hacer aquello que amas. Hay gente que dice, no, paciencia, tienes que haber madurado para hacer esto. No, lánzate. Hay actores que son estrellas siendo muy jóvenes. Estrellas de las artes marciales que son unos críos y están ganando torneos de MMA. Entonces, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde. Siempre es el momento justo para empezar a hacer algo. Y ya para ir terminando, un par de preguntas finales. ¿Qué es lo que crees que debería la gente recordar sobre su propio potencial en esos momentos más oscuros y más difíciles? En el ejemplo que quieres dar a tus hijos, a tus seres queridos. En que si tú quieres esa vida para la gente que amas. Dice, es que eres un ejemplo. Dice muchas veces, soy feliz, estoy mal. ¿Qué ejemplo les voy a dar? Quiero que mis hijos sigan el mismo camino que yo, aunque no tengas el futuro. Quiero que mis padres se sentirán orgullosos por tomar este camino y sobre todo ser sincero con uno mismo. Soy feliz haciendo lo que hago. Merece la pena arriesgarse. No es que tengo deudas, yo también tenía deudas, pero al final me lancé a hacer aquello que amaba, que me gustaba y fue bien. Porque cuando haces algo que se te da bien, eres el mejor en lo que haces y siempre va a tener éxito, siempre va a tener clientes porque van a ver que eres un profesional en aquello que te gusta hacer. Yo tengo un amigo, para mí es un hermano, José Luis Bersiere, que es el mejor vendedor del mundo, all right. Y él decía, podía hacer un montón de trabajos, pero hace lo que le hace feliz. Entonces llega un apurado, otros menos,
pero él es feliz y Leo libre. Y es muy bueno hablando con la gente, conoce mucho de leyes, de viviendas, siempre sincero, que es lo bueno porque vende también, porque vende con el corazón y es feliz. Muchas veces no tienes que ser un alto financiero que esté ganando millones, sino hacer aquello que se te da bien y te hace feliz. Tengo un amigo igual, Daniel, que es músico y da sus clases de música y llega justo a fin de mes, pero es feliz haciendo lo que hace. Mi época más feliz ha sido cuando da clases de artes marciales a niños, adultos, y está todo el día dando clases y llega puro a fin de mes, pero era feliz. Por eso que no tengo miedo a lo que me pare el destino. Tengo mis manos. ¿Y qué es lo que te gustaría que se recordase de ti cuando ya no estés aquí con nosotros? No quiero que se recuerde nada, simplemente sé que cuando yo me vaya o lo que sea, saber que para mí, que hay más gente sonriendo gracias a mí, pero para mí mismo. Me da igual mi imagen, lo que piense la gente de mí. Si veo que hay gente que es feliz, o que mejora un poco el mundo gracias a lo que estoy haciendo, yo voy a estar en paz. Pero que me recuerde o algo, no, quiero que la gente sea feliz. Cuando veo un padre, una madre, un hermano sufriendo, a mí se me parte el alma. Pero si sé que ese padre, esa madre, ese hermano vive mejor, vive un poquito mejor gracias a mí, pues yo voy a irme en paz. No necesito el reconocimiento de la gente, sino el reconocimiento de mi corazón, decir, Edu, lo has hecho bien. Pues eres un auténtico ejemplo para todos nosotros, para todos aquellos que quieren trascender el miedo y que quieren superar sus propios límites. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo, y espero que nos veamos próximamente. Gracias. Gracias. Tras superar un tumor gracias a la práctica de ciertos protocolos y la autosugestión consciente, Tito Figueroa se ha convertido en un referente en epigenética. Ahora nos comparte su experiencia y conocimientos en un curso de 10 capítulos en Televisión Consciente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa y quiero darte la más cordial bienvenida a esta serie formativa sobre epigenética y el potencial autocurativo del cuerpo. En esta serie vas a encontrar episodios donde vamos a poner en marcha nuestros propios mecanismos de autorregulación. Así que desde la formulación completamente teórica hasta los aspectos prácticos, protocolares, que te permitan poner en marcha estos procesos, de todo esto vamos a estar hablando en los distintos episodios de esta serie formativa.